Buenas tardes. Voy a presentar mi comunicación sobre inteligencia artificial. En un Estado de Derecho, el uso de la inteligencia artificial debe estar sujeto al principio de igualdad y de legalidad, lo que implica pues, cumplir con una serie de normas jurídicas y de regulaciones establecidas, eso por supuesto. Nos enfrentamos a nuevos desafíos, siendo la principal necesidad la de regular su desarrollo mediante disposiciones legales y no simplemente basándose en consideraciones éticas, lo cual también es muy importante. Pero evidentemente no puede dejarse de lado la perspectiva ética, evidentemente, pero la inteligencia artificial constituye además un nuevo fenómeno que va a revolucionar nuestras vidas. Es un problema de Estado de Derecho y por lo tanto es un hecho real la preocupación por las implicaciones que la inteligencia artificial puede tener para los derechos humanos y la necesidad de que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de una manera que respete y promueva los derechos humanos, y es un tema de mucha actualidad. Sin embargo, se trata de un fenómeno relativamente muy reciente. Hasta hace pocos años, más allá de reflexión sobre la privacidad y la protección de datos, aspectos que sin lugar a dudas pueden abarcar espacios amplios en el campo del discurso de los derechos, la reflexión parecía ir más bien por el lado ético y no de los derechos. En primer lugar, voy a pasar a definir lo que es el concepto de inteligencia artificial. Pues hace referencia a un tipo de máquinas y sistemas con ciertas capacidades, pero existe controversia sobre cuáles son sus rasgos definitorios. La inteligencia artificial puede definirse como el conjunto de prácticas, principios y herramientas científicas que buscan emular a través de una máquina las capacidades cognitivas de los individuos, partiendo de datos aportados por el diseñador, el usuario, o recopilados o recolectados por el propio dispositivo desde fuentes digitales o sensoriales del entorno físico. Es importante destacar una serie de características que todos sabemos del sistema de inteligencia artificial: adaptabilidad y aprendizaje. La inteligencia artificial mediante esta inteligencia artificial se aprende a partir de datos que se le aportan a esta inteligencia, adoptando su funcionamiento y volviéndose más sofisticadas y complejas con el paso del tiempo. Es un aprendizaje mecánico, pero también existe un aprendizaje profundo, que describe la forma mediante la cual los sistemas de inteligencia artificial utilizan una red de capas superpuestas de neuronas artificiales que permiten el procesamiento simultáneo de grandes cantidades de datos, imitando así al funcionamiento del cerebro humano. Otra de las características es la autonomía. Están diseñados para funcionar sin requerir una constante intervención humana. Otra característica, la racionalidad. Se basa en su capacidad de aplicar procesos lógicos a la información que se le proporciona y así formular conclusiones razonables. Otra de las características, la percepción e identificación. Son capaces de detectar los estímulos en su entorno e identificar patrones en conjuntos de datos. Muy bien, pues en el año 2023, representantes de distintos estados y organizaciones internacionales como la Unión Europea se reunieron en el Reino Unido para debatir sobre las implicaciones éticas del desarrollo de la inteligencia artificial, produciendo la conocida como Declaración de Bletich. Dicho documento recoge una serie de principios y postulados encaminados a proporcionar una gestión responsable del fenómeno de la inteligencia artificial. La colaboración internacional ha sido un hecho real y ha ido encaminado a sentar unas bases éticas de esa inteligencia artificial, basadas sobre todo en dos principios como son la no discriminación y la igualdad de acceso. Es necesario, evidentemente, encontrar el punto de equilibrio entre los beneficios aportados por la inteligencia artificial y la protección de los derechos de los ciudadanos, para lo que es absolutamente necesario cierto grado de involucración humana en esos procesos de inteligencia artificial.
El Estado de Derecho es una de las creaciones intelectuales más asombrosas de la humanidad. El Estado de Derecho es, por tanto, un principio de gobernanza que establece que tanto la sociedad civil como el propio Estado están limitados por una ley abstracta que establece los límites de su actuación. La democracia digital, definida como el fortalecimiento de la democracia tradicional mediante tecnologías de la información y comunicación, puede mejorar, evidentemente, es un hecho, la participación ciudadana y la calidad de los procesos democráticos. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene un papel esencial en el Estado de Derecho, pero es importante reconocer que no garantiza la participación política por sí sola y debe complementarse con medidas fuera del ámbito digital. Es fundamental para ello que los sistemas de inteligencia artificial utilizados por las administraciones públicas estén sujetos a control jurisdiccional para garantizar su legalidad y evitar posibles abusos, y que dichas decisiones administrativas sean susceptibles de ser revisadas por los tribunales. Es esencial, evidentemente, que el uso de la inteligencia artificial en ella se respeten los derechos civiles, los derechos democráticos y sociales de los ciudadanos, lo que requiere un enfoque equilibrado que proteja dichos derechos fundamentales. Hay que ser conscientes del peligro que puede suponer la tecnología que contiene elementos de inteligencia artificial, ya que conforme esta disciplina avanza y se consiguen cada vez herramientas más sofisticadas, estas herramientas se infiltran en nuestro sistema de toma de decisiones, de forma que los sistemas de toma de decisiones digitales amenazan con desplazar a aquellos en los que intervienen los humanos, y esto es un riesgo. La tecnología se considera como una espada de doble filo, porque sus impactos en la sociedad pueden ser tanto positivos como negativos. El artículo 63 del Reglamento General de Protección de Datos, que amplía el artículo 22 sobre inteligencia artificial, otorga a los interesados el derecho a conocer y recibir información sobre la lógica detrás del procesamiento de datos en decisiones automatizadas, proporcionando una posible explicación de la tecnología. Hay mecanismos, como puede ser recurrir a terceros de confianza, que pueden ayudar a asegurar que los algoritmos empleados se desarrollen y se utilicen conforme a los valores del Estado de Derecho. En cuanto a los riesgos, comienzo a hablar de los riesgos de la inteligencia artificial. El lanzamiento en el año 2023 del chat de inteligencia artificial GPT-4, que es una herramienta dotada de la capacidad de sintetizar y producir texto, ha suscitado un considerable interés acerca de cómo la inteligencia artificial remodelará el ámbito laboral, académico, y el acceso a los servicios gubernamentales y la interacción en las plataformas de Internet en general. Es un hecho, por ejemplo, que gobiernos tales como el chino utilizan los sistemas de inteligencia artificial para reforzar su autoritario control sobre la población, y lo hace de diferentes formas. Aunque el gobierno chino lleva décadas censurando a sus detractores y realizando campañas. La combinación de la extensa red de videovigilancia existente en China es un ejemplo como las herramientas de inteligencia artificial se usan en cuanto, por ejemplo, a forma de citar el reconocimiento facial y análisis. Son mecanismos reales en el gobierno chino. Es importantísimo tener en cuenta el debate sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, el concepto de la dignidad. No podemos olvidar las reglas éticas y la dignidad. Debemos defender los derechos y obligaciones. Y Kant ya lo dijo en cuanto a la dignidad humana. Estableció que el ser humano es un fin en sí mismo, nunca es un medio. En cuanto a la responsabilidad legal de los sistemas de inteligencia artificial, nos encontramos con numerosos desafíos. La imposibilidad de conocer el comportamiento de la máquina ha generado la necesidad de establecer una normativa específica. Existen unas prohibiciones que son estándares según las aplicaciones de la inteligencia artificial. Comienzo a citar dichas prohibiciones. Prohibición sobre sistemas de inteligencia artificial que interactúan con personas físicas. Opera la regla fundamental de que dichos sistemas deberán informar a los usuarios de que están tratando con herramientas de inteligencia artificial y no con personas físicas. Eso hay que advertirlo. Prohibiciones sobre sistemas de reconocimiento de emociones.
En aras de proteger dicha intimidad y privacidad de los usuarios, estos sistemas de reconocimiento de emociones se someterán a fuertes restricciones, como por ejemplo la prohibición de su uso en un lugar de trabajo y las normas de seguimiento y supervisión del mercado, que deberán implantarse mecanismos de supervisión y seguimiento del uso de las inteligencias artificiales de forma que se asegure el cumplimiento del resto de condiciones y requisitos. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial propuso establecer un marco ético y normativo. Dicho documento es conocido como la Declaración de Toronto y marcó un hito en la historia al buscar y el aplicar los estándares internacionales de derechos humanos al desarrollo y uso de sistemas de aprendizaje automático, también llamado inteligencia artificial.